Me acompaña Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Mónica, siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, ¿qué nos está pasando? Ya sabíamos que era Durango, que era Tamaulipas, que era Chihuahua, sobre todo en Nuevo León es una novedad. Y yo que vengo regresando del estado de Oaxaca, me encuentro con otras alertas en un poblado pequeñitito desaparecen 3 jovencitas en solamente un mes en el estado de Oaxaca. A ver, permítame empezar con un dato que diste que me parece terrible. Si desaparecen 7 mujeres al día y 10 son víctimas de feminicidio, no estamos contando también las mujeres que son víctimas de homicidio doloso, que no entra dentro de la categoría de feminicidio. Por estar mal tipificado el delito. No necesariamente por estar mal tipificado el delito, sino porque son víctimas de homicidio, pero no necesariamente de género. Sí. 2021 fue el peor año para las mujeres en todo sentido. Imagínate, la violación aumentó más de un 30%. La violencia familiar, en donde sabemos que las principales víctimas son mujeres, aumentó un 17%. Creció el número de mujeres víctimas de extorsión de una manera sustantiva. Y si volteamos a ver otros delitos como las lesiones dolosas, también fue el año en donde tuvimos más lesiones dolosas en contra de mujeres. Si nos vamos a registros históricos de desaparecidos, tenemos 99,000 personas desaparecidas desde los años 60 hasta el día de hoy. De estos, originalmente, o sea, en el agregado, tenemos que aproximadamente el 75% son hombres, el 25% son mujeres. Pero ahora sí, si volteamos a ver ya año por año, nos encontramos que en los últimos 3 años de la administración de Peña teníamos aproximadamente que el 30% de las personas desaparecidas que desaparecieron en los últimos 3 años de Peña eran mujeres, el 70% eran hombres. Entonces ya hay un diferencial con el agregado. Pero en estos primeros 3 años de la administración ya supera el 35% las mujeres desaparecidas respecto a los hombres. Y cada año ha ido incrementando de manera importante el número. Es decir, de 2019 a 2020 incrementó un 24% el número de mujeres desaparecidas respecto a los hombres. Sí. Y empezamos a ver este crecimiento que tiene que ver con muchos fenómenos, pero lo que nos debe preocupar es precisamente que es todo, o sea, no podemos analizar el tema de las desaparecidas si no analizamos el tema de cómo está siendo protegida o desprotegida la mujer en nuestro país. Las mujeres desaparecen porque son víctimas o de un secuestro que luego termina mal y el cuerpo nunca aparece, o de una violación que termina mal y el cuerpo nunca aparece, o de trata de personas, porque hay que recordar que también que al parecer es algo que se está incrementando en este momento en nuestro país. Y el año pasado también fue el peor año en materia de trata de la historia de nuestro país. La mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres, no solo para la explotación sexual, sino también para otras formas de explotación. Pero también pues hay un fenómeno, el fenómeno migrante de mujeres. Las mujeres son sumamente vulnerables y hay que recordar que la delincuencia organizada a veces precisamente las empieza tratando las más vulnerables, claro, y luego las termina matando. Y estas pues terminan en las fosas clandestinas de nuestro país. Tú sabes que nosotros nos hemos dedicado a analizar mucho este tema, hemos hecho varias publicaciones a este respecto, pero en particular el tema de la crisis forense es terrible porque no tenemos la capacidad de los estados. Tú ahorita decías, hay alerta roja, yo diría hay alerta roja en todo el país. No hay una entidad en donde podamos decir que no la tengamos, porque es terrible el número de mujeres que desaparecen, pero lo peor es que no tenemos la capacidad de identificar esos cuerpos, de darle identidad, de poder acercar a las familias. Y sí me parece muy deplorable que la autoridad diga, es que se fueron con el novio. Sí hay mujeres y hay hombres que se van con el novio, claro. Y hay hombres que se van de reventón y desaparecen y aparecen 3 días después. Pero hay muchos que son desaparecidos voluntarios. O sea, dentro de los desaparecidos hay gente que, por el motivo que sea, decide desaparecer. Pero esa es una fracción mínima. La mayor parte de personas que desaparecen en nuestro país es porque están siendo víctimas de la delincuencia y particularmente de la delincuencia organizada. Y eso es lo que no estamos viendo. Así es. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Es que si hablamos de estrategia de seguridad, pues claramente es como hablar de un sueño guajiro. Casi. Estrategia como tal, sabemos que si la hay, no funciona. Número 1. Número 2, se le está dando prioridad
a otro tipo de delito, aún cuando la agresión contra las mujeres sigue incrementándose? A ver, creo que son dos factores. Primero, no hay estrategia. No hay estrategia de combate a ningún delito. Tan es así que si decimos que una parte importante de los desaparecidos son víctimas de la delincuencia organizada, no hay una estrategia contra la delincuencia organizada, pero no para pegarle en tema de drogas, pero no para pegarle en tema de tráfico o trata de personas, pero no para pegarle en tema de tráfico de armas, como en delitos contra el medio ambiente o contra lo que se te ocurra. Entonces no hay una estrategia en contra de la delincuencia organizada. Localmente las autoridades se encuentran absolutamente rebasadas y los recortes presupuestales han favorecido las deficiencias que ya teníamos. Generalmente, si volteamos a ver la historia, pues las fiscalías eran pobres en términos de recursos, de personas. Claro. O sea, no es que ahora estamos en una situación en la que no estábamos antes, nada más que hoy estamos mucho peor, porque los recortes presupuestales que les han pegado a las fiscalías, a las policías, a las comisiones de búsqueda, van en el orden del 30-40% si comparamos lo que teníamos al final del sexenio pasado contra lo que tenemos ahora. Y el sistema, la red de protección a la mujer, también esa se ha mermado de una manera sustancial. Antes teníamos por lo menos la posibilidad de intervenir con otro tipo de sistemas que no expusiesen tanto a la mujer. Es decir, en una condición en donde la mujer pues estaba siendo violentada en casa, tenía dónde acudir. Hoy no tiene a dónde acudir. No hay quien se acerca y no hay una política realmente. O sea, la única política que se ha hecho en México en contra de la mujer, no hablas de los feminicidios, ha sido la de las alertas de género. Sí. No hay una sola evidencia que la alerta de género haya ayudado a reducir. A lo mejor en eso, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tenía razón. O sea, Claudia Sheinbaum decía, no es un tema de levantar la alerta, pues yo la levanto, pero ¿en qué nos va a servir? Finalmente se levanta la alerta de género en la Ciudad de México, pero la diferencia, digamos, en la Ciudad de México es por lo menos de lo mejorcito de estrategia e inteligencia que se tiene en comparación con el resto del país. Coincido contigo, y un dato que debe preocuparnos es que sí tenemos muy perfiladas las personas que desaparecen en nuestro país. Y lamentablemente la mayor parte de mujeres que desaparecen está entre los 16 y los 17 años. Esa es la proporción más grande de mujeres que desaparece. O sea, a diferencia de que los hombres, el rango mayor es entre los 19 y los 25, en mujeres, sí es muy evidente que las niñas, las chicas de 17... Y eso alimenta el objetivo de la trata, sin duda. O sea, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Paco, lo seguimos platicando. Están, supongo, ustedes preparando un nuevo informe al respecto. De hecho, este año publicamos cómo está la búsqueda en vida, no solo la búsqueda de personas desaparecidas de las que se presume la muerte, y las capacidades que tenemos para buscarlas, porque de verdad estamos en condiciones, estamos de rodillas ante una serie de problemáticas. Y yo creo que aquí sí tenemos que decirlo. Necesitamos estrategia, necesitamos capacidad de colaboración con las otras entidades, con los otros niveles de gobierno, y necesitamos recursos. Estamos gastando menos que nunca en la historia de nuestro país en materia de seguridad. Estamos gastando menos para las cosas de seguridad que en el sexenio de Fox, cuando los problemas no eran ni lejanamente tan grandes. Y pues yo invito a que entren al auditorio, que entren en nuestra página, porque hay videos para la protección de mujeres que alertan, que te dicen, que te dan recomendaciones específicas de qué hacer para protegerte a ti, a tus hijos, a los adultos mayores. Pues ahí está. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Como siempre, gracias. A ti, Mónica. Gracias, muy buen día.